Hola, bienvenidos al módulo 8 del curso Bases de la Fisioterapia y Neonatología. El día de hoy veremos el módulo del manejo de las alteraciones en la alimentación. Como anteriormente hemos estado estudiando en el módulo de Conociendo al recién nacido prematuro, estuvimos viendo que dentro de las complicaciones derivadas de la inmadurez por la misma prematuridad, pues una de las funciones que pueden verse alteradas en el desarrollo del recién nacido es en cuanto a la alimentación del bebé, siendo más específicos a las funciones de succión y deglución. Y es que los recién nacidos prematuros pueden mostrar o a menudo dificultades para establecer la alimentación oral en las semanas posteriores al nacimiento, ya que estas funciones de succión y deglución comienzan a desarrollarse durante el periodo fetal, en lo que viene siendo el desarrollo intrauterino, pero al nacer prematuramente pues tienen que madurar en la vida extrauterina. Este módulo se centrará en la importancia del manejo de las alteraciones en la alimentación, específicamente en las alteraciones de la succión y deglución en los recién nacidos que se encuentran dentro de la unidad neonatal. Revisaremos también el proceso y desarrollo de la alimentación en el bebé de manera muy general, ya que este proceso es esencial e implica la coordinación de varias estructuras anatómicas y su fisiología, que a su vez está regulada por el sistema nervioso central. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y que lo estudiemos más a fondo, incluso más allá de este módulo, porque los trastornos de la succión y deglución deben detectarse tempranamente, ya que pueden causar dificultades en la alimentación y más complicaciones que ya iremos mencionando poco a poco. Ahora tomemos en cuenta algunos antecedentes. Eh, Hay que recordar que la prematuridad conlleva varias complicaciones derivadas de la misma inmadurez. La mayoría de los bebés prematuros van a tener bajo peso corporal, desarrollo cerebral inmaduro, problemas de succión y deglución, trastornos respiratorios, incluso una capacidad motora oral disminuida, lo que va a afectar su crecimiento y por ende su desarrollo normal. Es por eso que la alimentación oral pues es una de las intervenciones de cuidado más comunes y básicas en cuanto al cuidado del recién nacido. Por lo tanto, pues la capacidad motora oral del bebé va a ser fundamental para su correcto crecimiento y desarrollo. Es por eso que debemos estudiar a mayor detalle las alteraciones de la alimentación. Y es que estas alteraciones pueden estar relacionadas con malformaciones faciales, con problemas neurológicos o con un desarrollo funcional retrasado, o por la misma inmadurez a la cual está expuesto el recién nacido prematuro. Debido a las habilidades motoras orales subdesarrolladas y a la falta de coordinación de la succión, la deglución y la respiración, pues el recién nacido prematuro suele experimentar anomalías en la alimentación oral, por lo mismo que les menciono. En este caso también, los problemas de la alimentación oral pues tienen un impacto considerablemente perjudicial en el crecimiento y desarrollo de los niños, pero también en el bienestar de sus familias. Por lo tanto, pues de estos recién nacidos prematuros deben recibir una intervención y tratamiento correspondientes de manera temprana, pues justo para evitar la intolerancia alimentaria, reducir los trastornos gastrointestinales que pudieran estar relacionados, además del retraso en el crecimiento y otras complicaciones, que esto solamente es un resumen de lo que hemos estado mencionando. Pero también tenemos otras complicaciones, y es que los trastornos de la alimentación pueden afectar al desarrollo neurológico y predisponer a un bebé a sufrir infecciones respiratorias recurrentes, trastornos gastrointestinales, incluso problemas de comportamiento. Además, pueden impedir la transición a la alimentación oral independiente, que a su vez también pueden conducir a situaciones de estrés tanto para el bebé como para la familia, sobre todo para la madre en el momento de realizar la lactancia, que si el bebé no puede realizar de manera adecuada los procesos de succión y deglución, pueden llegar a provocar estrés en la madre que está intentando realizar la lactancia de forma correcta. De igual forma también pueden perjudicar la vinculación y el apego, lo mismo que les mencionaba ahorita. Incluso provocar a largo problemas psicológicos en los cuidadores primarios. De igual manera, si no se tratan, pueden persistir hasta la primera infancia y dar lugar a importantes retrasos en la aparición de otros comportamientos oromotores, incluyendo problemas en el balbuceo, incluso en el habla o en el lenguaje expresivo. Y por último, pues estos trastornos o estas alteraciones son una de las principales causas de hospitalización prolongada y afectan directamente a los costes económicos de la salud asociados con la prematuridad. Por ejemplo, hay algunos hospitales o unidades neonatales que no dan de alta al recién nacido hasta que no se vaya alimentándose correctamente o vaya realizando
sus funciones de succión, deglución y respiración de manera correcta. Entonces, al no estar bien desarrolladas o adecuadas, pues esto aumenta el tiempo de hospitalización. Ahora, para ir estudiando un poco más con respecto pues, las alteraciones de la alimentación, hay que revisar un poquito, o de vista muy general, pues cómo es que se desarrolla la capacidad motora oral, cómo es que se desarrolla la capacidad de la alimentación, qué estructuras conlleva, qué funciones conlleva, que si bien para fines de este módulo no vamos a poder revisarlas tan a detalle como quisiéramos, pero sí de una vista panorámica para englobar cuáles son las estructuras y cuáles son las funciones que se llevan a cabo, de igual manera cuáles son los reflejos también. Así que empecemos hablando de la capacidad motora oral. Y es que esta capacidad motora oral es un proceso multisistémico complejo, porque implica la integración de varias estructuras, los labios, las mejillas, la lengua, la mandíbula, la faringe, el paladar y la laringe. Pero para que esta capacidad motora oral se lleve a cabo, pues necesita de estructuras óseas, de estructuras anatómicas, no solamente óseas, sino también musculares, entre otras que ya iremos mencionando. Así que para eso empecemos hablando del desarrollo orofacial. Y es que para que se dé la configuración craneofacial o para que se dé el desarrollo craneofacial del recién nacido hay que entender unos conceptos básicos. Y es que el tejido óseo va a estar influido durante su crecimiento por todos los tejidos blandos en los que está incluido, los cuales contienen la información genética para su desarrollo. El tamaño y la forma del cráneo van a ser resultado de una respuesta a una demanda de estos mismos tejidos, tanto externa como internamente relacionados con el hueso, en lo que la función activa pues del individuo va a ser la parte dominante, o sea que no solamente el crecimiento del cráneo va a estar regulado por el mismo crecimiento en sí, sino por estímulos externos, que van a estar ofrecidos por funciones como la respiración, succión, masticación y deglución. O sea, de manera ya mucho más resumida, es que gracias a los procesos de respiración, succión, masticación y deglución, es que se estimula el crecimiento del cráneo y la forma y la estructura del mismo. Hablemos del sistema estomatognático. Y es que el sistema estomatognático es el conjunto de estructuras y funciones relacionadas con la boca y la cara, específicamente aquellas involucradas en la masticación, la deglución, la respiración y la fonación, mismas que son controladas por el sistema nervioso central. Este sistema está compuesto por las estructuras óseas, musculares, nerviosas y vasculares que trabajan en conjunto, pues justo para realizar estas funciones. Es por eso que tenemos esta pequeña organización. En estructuras óseas tenemos el maxilar, la mandíbula, los dientes, la articulación temporomandibular. En el caso de los músculos, aquellos que están en los labios, mejillas y la lengua, además de nervios y vasos sanguíneos, mismos que son necesarios pues, para el correcto desarrollo de los procesos de alimentación. Ahora revisemos cuáles son las estructuras y características orofaciales del recién nacido. Y es que hemos hablado que dentro de este sistema pues hay varias estructuras. Así que iremos mencionando cada una de estas estructuras y cuáles son las características de manera muy general de cada una con respecto al recién nacido. Empecemos hablando por la boca. La boca en el caso del recién nacido pues va a ser bastante pequeña y está destinada a la succión y a la alimentación. Además, cumple con funciones vitales como respiración, alimentación y protección de la vía aérea. En el caso de los labios van a ser pequeños y van a captar toda la información externa. Esto quiere decir que tienen varios receptores que permiten recibir información del exterior. En el caso del paladar, el paladar puede ser alto y estrecho. Además del paladar blando, que es la parte posterior del paladar, pues va a ser bajo y móvil. Este paladar, también una de las características importantes es que va a ser rico en protuberancias óseas. Estas protuberancias o accidentes óseos van a favorecer el agarre del pezón. Además de eso, también tenemos paquetes adiposos. Los paquetes adiposos son acumulaciones de grasa subcutánea que son normales en los bebés y contribuyen a su apariencia característica y ayudan en la función de la succión. También son conocidos como sucking pads.
Además de eso, también tenemos la laringe. La laringe se encuentra en una posición elevada, lo que evita problemas en el proceso de deglución normal. La epiglotis se encuentra situada cerca del paladar blando, y esta va a favorecer la ruta aérea nasofaringea y aumenta el espacio posterior de la cavidad oral, favoreciendo el paso del aire por la nariz. Hay que también tomar en cuenta que en el caso de la articulación temporomandibular, pues esta se va a encontrar apenas en sus estadios iniciales de desarrollo. En el caso de la mandíbula, aquí es muy importante, porque el recién nacido es pseudo-retrognata. Esto quiere decir que su mandíbula es aún muy pequeña y está retraída, además de que desarrolla un papel crucial durante la alimentación, ya que va a constituir un soporte estable para la lengua, va a ayudar a crear la presión intraoral en el momento de la alimentación y va a realizar movimientos en vertical y horizontal, mismos que van a ayudar a comprimir la areola y a liberar la leche. En el caso de la lengua, también es muy importante que tomemos en cuenta más características. La lengua del recién nacido es proporcionalmente grande en relación con la boca, o sea, va a ser mucho más grande que en un adulto. Esto permite que la lengua esté estable entre las dos mejillas. La estabilidad de la lengua aumenta con los sucking pads. Esto es importante para la succión y la deglución temprana. Además, su parte anterior, o sea, la punta de la lengua, también lo mismo que los labios, va a tener muchos receptores que le van a permitir de igual manera captar la información externa. Además, la lengua tiene una característica de frenillo corto. En esta etapa del recién nacido, pues la lengua cumple importantes funciones para la alimentación. Realiza el cierre anterior en la mama y posterior contra el paladar móvil y la faringe, a través de un movimiento anteroposterior. También va a ayudar a extraer la leche estimulando el pezón, va a controlar los cambios de volumen de la leche mediante un movimiento de acanalamiento que va a permitir acumular el líquido y facilitar su transporte. Y por último es que nos va a permitir realizar movimientos peristálticos para la propulsión del bolo. Así que todas estas estructuras que vimos de manera muy general tienen una razón de ser de por qué están así en el caso del recién nacido, porque la configuración y la función va a ser diferente que en un adulto. Pero pues son o tienen esta configuración justo para permitir una correcta alimentación y cumplir una función específica, como ya lo mencionamos, sobre todo en el caso de la mandíbula y la lengua. Pero para que se lleve a cabo o para que sea posible la succión y la extracción de la leche durante la lactancia, es necesario ciertas características estructurales y funcionales, que a manera de resumen son estas. La estabilidad de las mejillas por medio de los sucking pads, el cierre labial eficaz, el tamaño reducido de la cavidad oral y el tamaño lingual relativamente grande. De todas las que mencioné, estas cuatro tal vez son de las más importantes características estructurales y funcionales para que sea posible la alimentación y la lactancia materna en el recién nacido. Ahora hablemos de los reflejos orofaciales. Los reflejos orofaciales nos van a indicar, uno, la maduración del sistema neuromuscular. Se van a activar antes del nacimiento. La región orofacial neurofisiológicamente se desarrolla antes, ya que está implicada justo en las funciones vitales, en este caso de la alimentación. O sea que el recién nacido desarrolla estas habilidades o estos reflejos antes de nacer para que cuando nazca estas funciones ya estén desarrolladas. Representan la base sobre la cual surgirán patrones motores. Esto quiere decir que estos reflejos, en cierta medida y con el aprendizaje y con la experiencia, van a formar patrones motores y lo que va a permitir que se considere ya como una habilidad motora para que pueda seguirse alimentando. Los reflejos orofaciales pueden clasificarse en dos tipos, tanto adaptativos como protectores. En el caso de los adaptativos tenemos el reflejo de succión, búsqueda y deglución. En el caso de los reflejos adaptativos se clasifican como adaptativos por su importancia en el desarrollo de la alimentación. En el caso de los protectores, van a ser aquellos que tienen por función la protección o defensa de las vías aéreas durante la alimentación, los cuales son el reflejo de mordida, el reflejo de tos y el reflejo de arcada o náusea. Aquí tenemos en este cuadro cada uno de estos reflejos que he mencionado, cómo se estimula, cuál es el estímulo para provocarlos,
cuál es el par craneal que los regula o que los controla y cuál es su duración. Para conocer de manera como muy general cómo se van a desarrollar, porque lo que vimos es que se desarrollan la mayoría de manera intrauterina y van a persistir, tal vez algunos van a durar hasta cierto mes posterior al nacimiento. Por ejemplo, el reflejo de arcada y tos van a persistir, pero el reflejo de mordida, por ejemplo, va a durar hasta el séptimo o noveno mes posterior al nacimiento. El reflejo de búsqueda hasta el tercer o cuarto mes, el reflejo de succión hasta el cuarto mes, el de deglución va a persistir, el de producción lingual va a durar hasta el cuarto o sexto mes, el de respuesta transversal de la lengua hasta el sexto o séptimo mes, van a persistir. Y así podemos en este cuadro, solamente a manera de resumen, ver cómo se van a producir cada uno, o sea, con qué estímulo y hasta cuándo van a durar. Ahora hablemos de la succión. La succión va a consistir en un movimiento rítmico y coordinado de la lengua y la boca del lactante, desencadenado al ubicar el pezón dentro de ella. La succión es un comportamiento reflejo, pero puede intensificarse o modificarse, ya sea por el aprendizaje o la experiencia, en función del input sensoriomotor. Eso quiere decir con respecto a la estimulación que puede recibir tanto sensorial como motora. Este reflejo aparece en la vida intrauterina, o sea, en el desarrollo fetal durante las semanas 15 y 20 de gestación. O sea, entre las semanas 15 y 20 de gestación es cuando se va a desarrollar. Y para la semana 34 y 35 de gestación se va a coordinar globalmente con la respiración y la deglución. Mismos procesos que ya estudiaremos un poquito más adelante. Ahora, hay que hacer una diferencia entre los patrones de succión inmadura y madura, que son divididos de esta forma. En el caso de la succión inmadura, que es la que está del lado izquierdo, tenemos estas características. Un patrón de succión más inmaduro. En el caso de la lengua va a haber movimientos de protrusión y retracción. Combinado con apertura y cierre de mandíbula, hay leve aproximación de los labios. Los movimientos se producen de manera asociada o sincrónica. Hay una fuerza similar en la protrusión lingual y los bucinadores. Y la leche se obtiene por presión positiva. También puede haber presión negativa. En el caso de la succión madura, la succión propiamente, pues es la succión propiamente dicha. Cuando nos referimos a succión, nos referimos a una succión madura. Esta se da aproximadamente a partir del sexto mes. En el caso de la lengua, ya va a haber un importante movimiento en vertical. Además de eso, los músculos elevadores de la mandíbula, los depresores de la mandíbula, pues van a tener una importante acción. Y va a haber una menor participación de los músculos bucinadores. La fuerza similar o va a ser similar en la elevación de la lengua y el cierre labial. Y por último, en el caso de la leche, pues se obtiene mediante presión negativa. Presión que se hace durante la lactancia. Ahora revisaremos las diferencias entre la succión no nutritiva y la succión nutritiva. En el caso de la succión no nutritiva, tenemos estas características. Es un patrón organizado y repetitivo de succiones. Son succiones cortas y estables con pausas largas e irregulares. Se usa la parte anterior de la lengua. Sirve como calma y ayuda en distintas habilidades de alimentación. Y no requiere la coordinación con la deglución. Se puede llevar a cabo de manera individual. En el caso de la succión nutritiva, es un patrón mucho más complejo y se da en presencia del flujo de leche. Las succiones son fuertes y con pocas pausas. Se ejerce presión con la parte posterior de la lengua. Además requiere o va a requerir la coordinación con la deglución y la respiración. Y normalmente se hace una succión por segundo. Ya tomando en cuenta estos reflejos y sobre todo la importancia de la succión, podemos ver a manera de resumen cómo se da el desarrollo de la alimentación en el recién nacido prematuro. Y es que dependiendo la semana de gestación, no la semana posterior al nacimiento, sino la semana de gestación, es que va a haber un desarrollo en las habilidades para llevar a cabo la alimentación, o específicamente un desarrollo de las estructuras y funciones orofaciales. En la semana 4 de gestación apenas van a aparecer los brotes linguales. En la semana 6 comienzan a fundirse. En la semana 8 la lengua está configurada y ocupa todo el espacio intraoral.
En la semana 8 y 10 se produce un rápido crecimiento mandibular y la lengua desciende. En la semana 10 y 11 va a iniciar el reflejo de deglución. En la semana 18 y 20 aparece el reflejo de succión. En la semana 24 estos reflejos se perfeccionan, pero no son coordinados, y empieza a aparecer el reflejo de búsqueda. A partir de las siguientes semanas, de la 26 en adelante, vamos a tener cambios todavía sumamente más importantes. Pero también es importante recordar que a partir de los reflejos es como se va integrando la respuesta motora. O sea, estos reflejos que van a ir apareciendo van a dar pie a la respuesta motora más adelante. El recién nacido que se encuentra en la USIN, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, puede adquirir estas habilidades de manera desfasada o puede no adquirirlas de manera en la que debería y por ende pues no tener una adecuada integración. Ahora sí, veamos, en la semana 26 a la 27 es cuando va a aparecer el reflejo de vómito. De la semana 24 a la 29 es posible que el feto sobreviva fuera del útero. En la semana 28 y 31 van a surgir movimientos complejos de succión digital. Ahora, en la semana 32 va a haber una respuesta a estímulos gustativos desagradables. Esto quiere decir que el recién nacido ya va a empezar o pudiera ya reconocer ciertos estímulos que pudieran ser desagradables, sobre todo en la aplicación de medicamentos, por ejemplo, de ciertas soluciones. Para la semana 30 a la 34 es cuando se da el desarrollo de los sucking pads, estas almohadillas adiposas, que son importantes para la estabilidad de la lengua. Además, alrededor de estas semanas, a la 34, es cuando se da una organización neurológica desarrollada de la succión, deglución, respiración. A partir de la semana 34 es cuando va a conversar esta coordinación de la succión, deglución, respiración. A partir de la semana 34, un poquito antes incluso. Para la semana 35, 34, 35, es cuando se va a dar una capacidad completa para la alimentación oral, o se puede ya llegar a dar una capacidad completa para llevar a cabo la alimentación oral. Posterior a eso, en las semanas posteriores a la 35, es cuando se da que esta coordinación entre la succión, deglución y respiración está a un ritmo 1-1, donde normalmente este proceso es rítmico y es regular. En el caso ya de la semana 40, ya prácticamente al nacimiento, la succión, deglución y respiración durante la alimentación llega a tener un patrón de 2-3/1. Esto quiere decir que las succiones ya cada vez son más rápidas, son más constantes y hay una alimentación pues un tanto más continua y un poco más rápida. Así que de manera general y a manera de resumen, así es como se da el desarrollo de la alimentación en el recién nacido. Pero aparte de eso y aparte de todas estas estructuras que hemos revisado, hay que entender que si bien lo hemos visto muy rápido y de manera muy sencilla, pues la alimentación conlleva una compleja regulación neurológica. Es un comportamiento reflejo, pero puede intensificarse o modificarse mediante el aprendizaje y la experiencia en función de los estímulos sensoriomotores o del input sensoriomotor. Esto quiere decir que estas habilidades van a intensificarse o modificarse o mejorar o adaptarse en función de los estímulos sensoriomotores que le demos. Esto nos sirve para entender que la estimulación que nosotros realicemos va a tener un impacto y va a poder modificar hasta cierto punto o intensificar estos comportamientos en el caso de que haya déficits. Así que a manera de resumen, ya para terminar esta parte con respecto al desarrollo de cómo se dan los procesos de succión, deglución y respiración, vamos a ver a manera de resumen cómo se da este proceso. Y es que para que se lleve a cabo la alimentación, primero debe haber una coordinación sensorial. El bebé va a empezar utilizando sus sentidos para localizar el pezón o el biberón y establecer contacto. Después se va a llevar a cabo el reflejo de búsqueda. Cuando se toca la mejilla del bebé, este va a girar la cabeza hacia el estímulo, pues preparándose para la alimentación. Después vamos a tener la succión no nutritiva, donde el bebé va a iniciar una succión rítmica, chupando para explorar y calmar. Esto nos va a llevar al siguiente punto, que es la succión no nutritiva, cuando el pezón o el biberón entra en la boca.
Aquí ya se va a llevar a cabo la succión nutritiva, que esto va a desencadenar un reflejo de succión más fuerte y más continuo. Durante la succión, el bebé va a empezar a tragar el líquido o la leche de manera coordinada, lo que va a llevar a coordinar con la deglución y con la respiración. Además de eso, el sistema nervioso central va a controlar esta coordinación entre la succión, deglución y respiración, asegurando que el bebé pueda alimentarse eficazmente. Al final de la alimentación, el bebé utiliza el reflejo de extrusión para empujar el pezón o el biberón fuera de su boca, o se va a relajar al momento de estar saciado. A medida, esto es muy importante, a medida que el bebé o el recién nacido crece, pues estos reflejos se vuelven más hábiles y se van a integrar en patrones de alimentación más eficientes, pero sobre todo en patrones motores que van a dar pie a que la capacidad refleja o la habilidad refleja va a ir mermando para dar paso a que estos patrones sean los que dominen toda la habilidad motora oral. Así que espero que para este momento ya tengas más en claro y de manera muy general cuáles son los procesos que conllevan el desarrollo de la habilidad motora oral para llevar a cabo la alimentación en el caso del recién nacido. Así que vimos cuáles son estas estructuras, cómo es que se da el desarrollo, cómo es que se da la alimentación, cuáles son los reflejos. Es muy importante solamente recordar dos cosas, que para que se lleve a cabo una correcta habilidad motora oral se requiere de una correcta coordinación entre la succión, deglución y respiración, y se requiere pues que todos estos procesos se adapten y se lleven a cabo como es debido y de una correcta madurez. Pero ¿qué pasa entonces con el recién nacido prematuro? Que dependiendo de las semanas a las que nazca, muchas veces esto, como ya lo mencioné anteriormente, se va a ver o va a provocar un déficit, lo que va a alterar pues el hecho de que no pueda alimentarse correctamente, que se va a colocársele una sonda para alimentación, entre muchas otras complicaciones que van a afectar su crecimiento y desarrollo. De ahí la importancia entonces de realizar pues un abordaje orofacial o una terapia orofacial o una estimulación orofacial en el recién nacido prematuro sobre todo. Así que de aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué podemos hacer para que los recién nacidos se alimenten mucho más rápido, de manera más eficiente, y podamos egresarlos de la USIN y que nos permita una adecuada ganancia ponderal? O sea, una adecuada ganancia de peso con el paso del tiempo. Existen distintas estrategias para facilitar la transición de la alimentación por sonda a vía oral y promocionar un desarrollo oromotor normal. Hay diferentes incluso técnicas y metodologías para llevarlas a cabo, que a manera de adelantándome un poquito, ninguna de estas técnicas es mejor que otra, al menos el día de hoy, a la bibliografía que tenemos, no existe una mejor que otra. Porque aquí lo importante no es tanto la técnica o el ejercicio, sino algo que vamos a mencionar ahorita. Hablando de la intervención o de la terapia orofacial, vamos a ver que se encuentra como una de las intervenciones que se realizan en el recién nacido prematuro, como lo vimos en el módulo pasado. Pero ya siendo más específicos, vemos que dentro de la terapia orofacial tenemos distintas metodologías, por así decirlo, o diferentes intervenciones distintas. Iniciando primero con la intervención oromotora, que es tal vez la que más estamos más familiarizados, que es a través de estímulos sensitivo-motores, realizar soporte y apoyo de las estructuras orales para facilitar el sellado o el selle labial, la estimulación táctil y sinestésica, la estimulación de la succión no nutritiva. Aquí lo importante es que la intervención oromotora, más allá de cuál es la técnica que ocupe, si es la de Juan o la de Pedro, va más allá de eso. Y es que aquí lo importante es que sea una intervención estandarizada y que favorezca el contacto positivo. Y ese es el punto clave de cualquier intervención oromotora. También tenemos intervenciones con respecto al posicionamiento y el manejo adecuado del neonato, ya que pues el posicionamiento da soporte para la actividad motora de la succión y la deglución, además de mejorar la propiocepción. También el uso de distintos tipos de tetinas para favorecer una mejor habilidad oromotora, al igual que el control del ambiente, como son los ruidos, la intensidad luminosa, las texturas
y también la relación con el cuidador y vigilar cuáles son las señales de estrés y dolor. También, muy importante, no olvidar lo que veíamos anteriormente. El cerebro se nutre de la experiencia. La experiencia sensorial temprana va a permitir un adecuado desarrollo de las habilidades oromotoras y de la alimentación. Va a ser muy importante de manera muy temprana, pues darle al cerebro inputs sensoriales que permitan favorecer pues o facilitar habilidades motoras orales para una correcta alimentación y por ende un buen crecimiento y desarrollo del recién nacido. Así que, ¿a qué nos referimos con intervención oromotora? Pues la intervención oromotora va a ser la estimulación sensorial de los labios, la mandíbula, la lengua, el paladar blando, la faringe, la laringe y los músculos respiratorios, influyendo en las bases fisiológicas del mecanismo orofaringio con el fin de mejorar sus funciones. Esto, a manera de resumen, que es realizar una estimulación sensorial en todas las estructuras que ya revisamos, influyendo en la fisiología que también ya revisamos de cómo se lleva a cabo el mecanismo orofaringio, ahora sí con el fin de mejorar sus funciones. Recordemos también esta pequeña tablita que veíamos en el módulo pasado, con respecto a cuáles son el momento más ideal para realizar ciertas estimulaciones o ciertas intervenciones con respecto a facilitar la organización oromotora y la alimentación oral funcional. ¿Cuáles van a ser los beneficios de realizar una intervención oromotora? Primero, que reduce el tiempo en conseguir una nutrición oral completa. Además, mejora la transición desde la alimentación por sonda a la alimentación oral. Mejora la ganancia de peso, disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, mejora la nutrición oral completa. Esto por mencionar algunos de los beneficios. Y es que va a tener un impacto muy importante en la calidad de vida del recién nacido, pero también de la familia. Además de en su estado biológico con respecto a su crecimiento y desarrollo. Lo mencionaba hace un momento, hay incluso algunas unidades neonatales que no permiten el alta del recién nacido hasta que el recién nacido no se alimente de la manera correcta. Entonces, al aumentar el tiempo, pues aumentan los costos también. Por lo que al reducir o al beneficiar que podamos realizar más tempranamente una alimentación adecuada, pues disminuye el tiempo, disminuyen los costes, disminuyen incluso el riesgo de otras complicaciones con respecto a la salud del recién nacido. Pero para llevar a cabo esta intervención oral, pues hay que realizar primero una evaluación. Y es que si bien también hay varias evaluaciones con respecto a la succión de ilusión-respiración o con respecto a la capacidad oromotora, pero ninguna hasta el día de hoy tiene un sustento científico con respecto a cuál es el gol estándar para realizarlas. O sea, que no hay una prueba específica y una prueba que digas, esta es la ideal para poder realizar la evaluación. No, sino que tenemos que tomar en cuenta una evaluación un poco más amplia con respecto a otros rubros. Y primero, tomar en cuenta los ciertos antecedentes, ¿no? El tiempo de estancia hospitalaria, el peso del recién nacido, las semanas de gestación a las que nació, si hubo contacto precoz, si hay medicación durante el parto, si hay presencia de hernia diafragmática, si hay anormalidades en la caja torácica, si hay encefalopatía hipóxico-isquémica, si hay apnea central periódica o si hubo parálisis de cuerdas vocales. Además, ya tomando estos antecedentes, podemos evaluar también si hay una disminución del estado de alerta, ya sea por anemia, inmadurez o incluso presencia de sedación en el recién nacido. Si hay un incremento en el trabajo respiratorio, como si hay cambios de modalidad ventilatoria, si hay una condición cardíaca o pulmonar, si hay sepsis, entre otras. De igual manera hay que evaluar si hay una mala coordinación de la succión con la deglución, ya sea por la inmadurez, por la presencia de reflujo gastroesofágico o si hay una alteración del sistema nervioso central. Hay otros aspectos que debemos evaluar también. Evaluar la succión no nutritiva, el estado de alerta, evaluar la relación entre la madre y el recién nacido, entre el binomio de la madre y el recién nacido. Y se puede evaluar con la técnica de lactancia, de cómo le está dando la lactancia materna. Durante la alimentación podemos observar también o evaluar
la eficacia con respecto al porcentaje de la toma, el tiempo, la modalidad y las fases. Con respecto a la alteración anatómica, podemos valorar si hay algún tipo de alteración anatómicamente hablando, ¿no? Con respecto a la lengua, si hay presencia de paladar hendido, entre otras. Si hay simetría facial, si con respecto al tono muscular, si está aumentado o disminuido. Con respecto a la integración refleja, si hay aparición de reflejos, si se integraron o no. Con respecto al ritmo y a la regulación autonómica. Y también evaluar la hipersensibilidad oral, o si hay presencia de defensividad oral. Por ahí hay algunos recién nacidos que tienen o que pueden llegar a presentar defensividad oral al contacto, ¿ok? Que solamente el contacto no lo tolera. Con respecto al tono es importante, en el caso de recién nacidos que presentan disfagia, uno de los signos que pudieran llegar a presentarse es la presencia de hipotonía orofacial. Aquí tenemos una imagen con respecto a un niño con tono normal y otro, la imagen de en medio es un niño con síndrome de Down que tiene hipotonía generalizada por el mismo cuadro del síndrome de Down, pero en la última imagen tenemos un niño sin ningún tipo de síndrome y solamente con hipotonía. Pudiera ser un caso de disfagia, por ejemplo, en el que les mencionaba, puede haber presencia de hipotonía orofacial. Hay que evaluar también, como les decía, la simetría. Si es una asimetría normal o hay algún tipo de asimetría por alguna situación, ya sea incluso por una parálisis facial, si hay presencia de tortícolis, entre otras cosas. Y evaluar que no sea la asimetría la causa de un problema en las habilidades oromotoras. De igual manera también hay que evaluar la lengua. Normalmente, en el caso de la lengua, tiene que realizar una extensión, una lateralización o una elevación. Estas son normales. Estos movimientos pueden llegar a ser, o son, mejor dicho, normales en el recién nacido. Pero, ¿qué pasa si hay movimiento asimétrico de la lengua por el frenillo? Si hay lengua plana debido al frenillo o debido a que la lengua plana está por la hipotonía, o si hay una retracción de la lengua y elevación. Pueden ser presencia unos indicadores de que hay alguna alteración en la lengua misma, que pudieran alterar, pues obviamente, la alimentación. Tomando en cuenta todo esto, con respecto a la evaluación, podemos concluir ciertas cosas. Y es que si hay una succión organizada, pues la deglución va a acontecer tras la inspiración cuando los pulmones están llenos de aire. Si hay una succión desorganizada, la succión que no puede mantenerse a lo largo de la toma, tiene estas características. El recién nacido detiene completamente la succión a los 2 minutos de haber iniciado la toma. Las pausas son más largas que las salvas de succión. Las salvas de succión son más cortas durante las 3 fases de la succión. O también por una incoordinación de la succión de glución-respiración, ya sea por desaturación durante la alimentación o pobre eficiencia. Cuando tenemos esto podemos hablar de alguna succión desorganizada. Si aparte de eso tenemos una succión desorganizada con señales de estrés, puede haber presencia de aleteo nasal, el recién nacido voltea la cabeza, hay movimientos bruscos para apartarse, puede haber presencia incluso de náusea, vómito, gruñido y llanto, defensividad oral, lo que mencionábamos, o hipersensibilidad en la lengua. También pudiéramos tener una succión disfuncional, ya sea por una interrupción de la actividad de la succión debido a movimientos anormales de la lengua y la mandíbula que pueden incluir apertura excesiva o mínima, mordida constante, lengua flácida, lengua retraída con cabalgamiento posterior, por mencionar algunas. Así podemos entonces ya establecer cómo está el tipo de succión que está realizando, ¿no? O incluso si hay una incoordinación o descoordinación, perdón, con respecto a la succión, deglución y respiración. Como les decía, hay algunas escalas que valoran la succión con respecto a cuántos son el número de succiones en determinado tiempo, que muchas veces se vuelven muy subjetivas, incluso al valorar la fuerza de la succión, porque va a depender mucho del evaluador de cómo perciba qué tanto está el recién nacido apretando, ¿no? Con respecto al selle labial, o cuántas succiones se está realizando en un momento dado. Entonces, que si bien les decía, existen estas valoraciones, está bien que las conozcan, que las estudien, pero realmente al día de hoy lo mejor es evaluar de manera más global con respecto a la función y no tanto a la cantidad de veces que lo realiza. Ya tomando en cuenta la valoración y con respecto a saber si hay un déficit con respecto a la coordinación de la succión, deglución, respiración, o si hay un déficit en la succión misma o en la deglución,
o dependiendo cuál sea la situación, ya sea por hipotonía, simetría o demás, podemos proceder entonces ahora sí a la estimulación, la cual va a conllevar 4 procesos importantes o 4 pasos, por así llamarles, eh, tomando en cuenta primero, o 4 estrategias, empezando primero por el posicionamiento, después por el modelado de la musculatura de la mímica facial, por la estimulación intraoral y la succión no nutritiva. En el caso del posicionamiento, pues es tal cual, antes que realizar cualquier intervención oral de cualquier tipo, primero revisar o analizar que el recién nacido esté adecuadamente posicionado. Y ya al revisar que esto esté bien, podemos proceder a lo demás. Primero con el modelado de la musculatura de la mímica facial. También es importante que, como les decía hace un momento y recordándolo, que si bien hay muchas técnicas con respecto a la estimulación orofacial o con respecto a la terapia orofacial, que ninguna al momento del día de hoy, ninguna es mejor que otra con respecto a la eficacia, porque aquí lo importante es que sea estandarizada y que sea constante y que conlleve una buena técnica, o sea, que esté bien realizada, pues. Tomando en cuenta eso, ahora sí. Ya en el paso del modelado de la musculatura de la mímica, pues aquí tal cual, a lo que denominamos modelado es a la preparación de varios grupos musculares, principalmente, pues es los músculos de la mímica facial. Para esto es importante que conozcamos cada uno de estos músculos en el caso general y más propiamente en el recién nacido. En lo cual, pues al realizar este modelado va a exigir hasta cierto punto habilidades y una capacidad perceptiva por parte del terapeuta, así como también un conocimiento preciso del, pues como les decía, de la función muscular y de la localización de cada uno de estos músculos. De esta manera, con respecto al modelado, pues el terapeuta podrá o podremos ir estimulando con las manos las distintas sinergias musculares que vamos a realizar. Podemos incluso iniciar antes del modelado de la musculatura con una movilización del cuero cabelludo del recién nacido para empezar a estimular poco a poco con movimientos incluso circulares la base del cráneo o el músculo o cerca de la región occipital, perdón. Posterior a eso ya podemos ir estimulando o modelando, mejor dicho, cada uno de los músculos. En la zona occipitofrontal, el ciliar, el orbicular de los párpados, el piramidal de la nariz, el mirtiforme, el labio superior, el bucinador, la borla del mentón y el cuadrado del mentón, por mencionar algunos, ¿no? Tomando en cuenta también los temporales maceteros, el orbicular del ojo, la musculatura paranasal, ¿no? Los elevadores del labio, el superior, del ala de la nariz, el músculo orbicular de los labios, entre otros, ¿ok? Pero es solamente ir modelando con movimientos circulares y una presión ligeramente profunda, o sea, profunda pero no tan profunda con respecto a ello. Posterior a eso, vamos a la parte de las maniobras intraorales o de los masajes intraorales que se le pueden realizar al recién nacido. Algo hay que tomar en cuenta, y lo habíamos mencionado, que va muy en contra de la imagen. En módulos anteriores veíamos cuáles son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Entonces es muy importante recordar que cualquier maniobra que se haga dentro de la boca del recién nacido, por cuestiones de seguridad y por cuestiones legales incluso, se debe realizar con un guante. Ahora sí, el dedo o cualquier objeto que nunca deben introducirse en la boca, pues primero ni con rapidez ni contra la voluntad del recién nacido. O sea, debe de hacerse en un estado en el que el recién nacido esté alerta o que ya lleve un tiempo en estado de alerta. También no despertar al recién nacido nada más para realizar la estimulación porque pudiéramos provocar o alterar los ciclos de sueño y vigilia. La misma, cuidar también que si vamos a introducir un guante no tenga polvo o talco que pudiera ser dañino para el bebé. Se puede enjuagar en agua estéril, quitar toda la cantidad de el residuo de estos polvos y ahora sí posteriormente colocarlo e iniciar
la estimulación. Primero iniciando en el masaje por las encías, colocando la punta del dedo sobre la encía y realizando movimientos circulares desde la parte media de la encía hacia atrás y normalmente repitiendo de 2 a 3 veces a ambos lados, tanto en el maxilar como en la mandíbula. También continuamos con el masaje al paladar, donde se realizan movimientos circulares pues en todo el paladar del recién nacido, ¿ok? Sobre todo realizando una leve presión y vibración, sobre todo en la parte anterior y paulatinamente avanzando hacia la parte posterior hasta llegar al límite con el paladar blando. Es importante aquí que no provoquemos un reflejo de náusea, un reflejo de arcada. Lo mismo para el masaje anteroposterior de la lengua y el masaje lateral de la lengua, realizando movimientos circulares de manera anteroposterior en la lengua y masajes laterales de un lado y del otro con respecto a la lengua. Posterior a eso ya podemos realizar ahora sí una succión no nutritiva, haciendo una sinergia de succión con el bucinador, el suelo de la boca y la lengua, y empezar a estimular de modo que el recién nacido empiece a succionar con el estímulo que estamos dándole para que pueda provocar esta succión no nutritiva. Es importante también recordar que el hecho de que haya presencia de succión no nutritiva no asegura que vaya o que exista presencia en un futuro de succión nutritiva, pero sí es importante que la estemos estimulando constantemente, porque como vimos hace un momento, en el caso de la succión no nutritiva no solamente conlleva la succión en sí, sino la coordinación con respecto a la deglución. Esta estimulación que les acabo de mencionar es una estimulación muy sencilla, pero fácil para iniciar un abordaje con respecto a las habilidades oromotoras, o para estimular las habilidades oromotoras, que si bien no fue exhaustiva, porque sería mucho más viable hacerlo de manera práctica, pero que espero que con todo esto, con respecto a la evaluación y al abordaje mismo, les permita tener una base para que puedan seguir estudiando con respecto a cómo o cuáles son los protocolos que existen con respecto a la intervención oromotora. Y de igual manera se busquen más información con respecto al desarrollo craneofacial y orofacial del recién nacido y al desarrollo de la alimentación misma para que les quede todavía un poco más claro. Es importante que lo hagan porque incluso hay libros completos que estudian todo el proceso de la succión, deglución y respiración del recién nacido. ¿Por qué? Porque es un proceso muy complejo y con una regulación de igual manera muy compleja. No compleja de entender, sino compleja con respecto a cómo se lleva a cabo, que sí requiere un estudio y un tiempo dedicarle a estudiarlo más a fondo. Tomando en cuenta todo esto que vimos hasta el momento, vamos a tomar ciertas conclusiones. Y para concluir, tenemos lo siguiente. La mejoría en habilidades de succión, deglución, respiración depende no de las intervenciones, o sea, no de las técnicas, de alguna técnica en específico, sino de realizar intervenciones estandarizadas basadas en evidencia. Es necesario favorecer el contacto inmediato y el contacto piel con piel, muy necesario. Lo más rápido que podamos ofrecer estímulos sensoriomotores al recién nacido y contacto piel con piel es mucho mejor para el desarrollo de la alimentación. En el caso de la estimulación oral en el recién nacido que aún se encuentra con nutrición parenteral, es posible desde el primer día realizarla, siempre y cuando haya estabilidad fisiológica y se encuentre en un estado de alerta. Además, es importante adoptar medidas que vayan de la mano de la maduración motora refleja, porque estas van a permitir que haya una transición más rápida hacia la succión nutritiva eficaz. Así que, ya con todo esto, podemos concluir entonces que la estimulación orofacial o el manejo de las alteraciones en la alimentación del recién nacido hospitalizado en la UCIN, pues se resumen en esto. ¿Ok? Así que bueno, espero que hasta el momento hayas podido entender, como lo decía anteriormente, cómo se llevan a cabo estos procesos y puedas entender también
cómo están desarrollados, que como te lo digo, vimos una vista muy general, porque para fines del curso no nos permitiría abordarlo de manera tan detallada. Llevaríamos horas simplemente estudiar el desarrollo orofacial del recién nacido y otras horas más con respecto a la intervención misma. Pero espero que esto te sirva de base para poder seguir estudiando y para que te puedas seguir preparando con respecto a este tema. Así que bueno, espero que cualquier duda que tengas, cualquier comentario o cualquier sugerencia me la escribas a través de las redes sociales o a través del correo lafisiopedia.gmail.com. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente módulo.